Primer contacto y subestimación. El Imperio Galvan había gobernado la Vía Láctea durante milenios. Su tecnología avanzada y biología superior los convertían en los amos indiscutibles de incontables sistemas estelares. Cuando sus exploradores de largo alcance detectaron por primera vez señales de radio de un pequeño planeta azul en un brazo espiral común y corriente. Apenas se dieron cuenta, fue el comandante supremo Sigor quien tomó la fatídica decisión de investigar más por aburrimiento que por interés genuino, cuando la enorme nave nodriza Galvan entró en el sistema solar de la Tierra camuflada para que no pudiera ser detectada por humanos Six. Observó la civilización primitiva con una mezcla de diversión y desprecio. Estas criaturas de Bill en bicicleta con sus cuerpos frágiles y pintorescos vehículos propulsados por combustibles fósiles no parecían valer la pena el esfuerzo de la conquista. Aún así, el protocolo exigió una evaluación exhaustiva antes de decidir si incorporar este mundo al imperio o simplemente borrarlo para obtener recursos. Las fuerzas preparan un equipo de reconocimiento Sixl, ordenó a sus tentáculos sonar con anticipación. Veamos de qué son realmente capaces estos humanos, los infiltrados. Galvan disfrazados usando tecnología holográfica avanzada fácilmente, mezclados. En la sociedad humana se maravillaron de la ineficiencia de los gobiernos de la Tierra, el despilfarro de sus industrias y las constantes luchas internas entre sus naciones. Los informes inundaron la nave nodriza. Cada vez más despectivo que el anterior, estos humanos apenas han salido de su edad de piedra. Un agente informó que apenas han comenzado a explorar su propia luna, y mucho menos a aventurarse en el espacio profundo. Las mandíbulas de Six chasquearon con diversión y sus armas seguramente tienen algunas cualidades redentoras en combate. La respuesta de la gente estuvo llena de burla, armas de proyectiles primitivas y explosivos crudos, nada que pudiera penetrar incluso nuestros escudos más débiles. A medida que los días se convertían en semanas, los Galvin se volvieron cada vez más confiados en su evaluación. Los humanos eran débiles, divididos y tecnológicamente inferiores. La conquista de la Tierra sería poco más que un ejercicio de entrenamiento para sus guerreros más jóvenes. Six tomó su decisión: preparar la flota de invasión. Les daremos a estos humanos una oportunidad de rendirse, pero dudo que sean lo suficientemente inteligentes para tomarla. El día del primer contacto llegó con poca fanfarria. Naves Galvan descubiertas en el cielo. Sobre cada ciudad humana importante, sus imponentes siluetas tapando el sol. El rostro de Six apareció en cada pantalla y dispositivo en todo el mundo, sus rasgos alienígenas causando pánico en las calles. Gente de la Tierra comenzó su voz traducida a cada idioma humano. Simultáneamente, soy el comandante supremo Six Laur del Imperio Galvan. Su planeta ahora nos pertenece. Ríndete pacíficamente y podrás vivir mientras nuestros súbditos resisten y serás aniquilado. La respuesta no fue la que esperaba Galvin. En lugar de una capitulación inmediata, los humanos reaccionaron con una mezcla de miedo, desafío y curiosidad. Algunos humanos corrieron gritando, otros se mantuvieron firmes, armas desenvainadas, pero un número sorprendente, simplemente, miró con asombro sus primitivos dispositivos de comunicación. Se levantaron para capturar imágenes de las naves alienígenas en las Naciones Unidas. Se convocó una sesión de emergencia. Representantes de cada nación discutieron ferozmente sobre cómo responder. Los Galvin observaron con diversión, seguros de que este caos conduciría a una victoria fácil. Pero luego sucedió algo inesperado. La doctora Elena Rodríguez, una brillante física que había estado trabajando en sistemas de defensa experimentales, se acercó al podio. Su voz tranquila y determinada atravesó el pánico. No somos tan indefensos como ellos, creen, declaró durante años. Nos hemos estado preparando para esta posibilidad. Es hora de mostrarles a estos extraterrestres de lo que la humanidad es realmente capaz en instalaciones secretas. Alrededor del mundo, proyectos inactivos durante mucho tiempo cobraron vida. Armas que desafiaban las leyes de la física, tal como las entendían. Los Galvin se activaron escudos que podían soportar el calor de una estrella, envolvieron ciudades clave y en órbita una flota de naves que habían sido disfrazadas de basura espacial. De repente se pusieron en línea sus diseños, una fusión perfecta de ingenio humano
y tecnología alienígena de ingeniería inversa de ovnis estrellados. Six Lahore observó con incredulidad cómo sus ataques iniciales eran repelidos con facilidad. Los humanos al parecer habían estado haciéndose los tontos. Su aparente debilidad había sido una fachada cuidadosamente construida que ocultaba un nivel de avance que rivalizaba con la zona Galvin cuando la primera ola de chips Galvan cayó del cielo. Six sintió algo que nunca había experimentado antes: miedo de haber subestimado a estos humanos, y ahora estaba a punto de aprender lo costoso que sería ese error. La invasión había comenzado, pero no de la manera en que Galvin había planeado. La humanidad unida frente a una amenaza existencial estaba a punto de mostrarle a la galaxia por qué eran una fuerza a tener en cuenta. La era de la ascensión humana había amanecido, y el Imperio Galvan estaba a punto de enfrentar su mayor desafío hasta ahora. El ingenio humano reveló los cielos de arriba. La Tierra crepitó con energía mientras Galvin y las naves humanas se enfrentaban en un feroz combate. El comandante supremo Six se fue de su centro de comando. Su confianza anterior fue reemplazada por una creciente preocupación. Los humanos no solo se estaban defendiendo, sino que parecían estar ganando la partida imposible. Six Lahore murmuró, sus tentáculos retorciéndose en agitación. ¿Cómo pudieron haber avanzado tan rápido sin que nos diéramos cuenta? La respuesta vino de una fuente inesperada, la Torora. Elina Rodríguez, ahora actuando como jefa científica de la humanidad Leisen, había logrado establecer comunicación con la nave nodriza Galvan. Su rostro apareció en la pantalla principal. Calma y resuelta. «Te preguntas cómo lo hicimos, ¿no es así?», dijo con un dejo de orgullo en su voz. «La verdad es que nos hemos estado preparando para este momento durante siglos». Elina explicó que el rápido avance tecnológico de la humanidad no fue solo el resultado de la ingeniería inversa de la tecnología alienígena, fue el producto de un rasgo exclusivamente humano: adaptabilidad. Cada desafío que enfrentamos, cada obstáculo que superamos, nos ha hecho más fuertes. Elena continuó: hemos convertido nuestras debilidades en fortalezas. Nuestra corta esperanza de vida nos han enseñado a innovar rápidamente. Nuestra fragilidad física nos ha empujado a crear tecnología que aumenta nuestras habilidades. Como para demostrarlo, un escuadrón de luchadores humanos pasaron volando por la pantalla de visualización. Sus naves se movieron con una agilidad imposible, evadiendo sin esfuerzo las armas de energía Galvan. Six Lahore observó con asombro cómo los pilotos humanos ejecutaban maniobras que deberían haber destrozado sus frágiles cuerpos. Interfaces neuronales. Elena, al notar el desconcierto de Six, nuestros pilotos no solo controlan sus naves, se convierten en sus naves. Cada reflejo, cada instinto, se tradujo en acción instantánea. Pero no fue solo en el espacio donde la humanidad demostró su valor en tierra. Las fuerzas de invasión Galvan se encontraron superadas por los defensores humanos, que manejaban una variedad de armas y defensas ingeniosas. En las calles de Nueva York, enjambres de nanitos desmontaron los tanques de batalla Galvan en segundos. En los cielos de Tokio, señuelos holográficos llevaron a los cazas alienígenas en persecuciones salvajes, mientras aviones humanos reales salían de sus escondites, y en los desiertos de África, los motores de terraformación volvieron el mismo entorno en contra de los invasores, creando tormentas de arena que bloquearon los sensores alienígenas y despojaron la pintura de sus naves. Los subordinados de Six estaban en pánico. El comandante supremo, uno de ellos, parpadeó. «Estamos detectando firmas de energía como nunca antes habíamos visto. Los humanos están desplegando armas que desafían nuestra comprensión de la física, como si en Q una luz brillante destellara en el horizonte. Un acorazado Galvan, lo suficientemente grande como para albergar una pequeña ciudad, simplemente desapareció. En su lugar había un vacío perfectamente esférico en el espacio que colapsó sobre sí mismo un momento después. Localizado generador de singularidad Alina», dijo su voz teñida de orgullo y arrepentimiento. «Esperábamos no tener que usarlo nunca». La mente de Six se tambaleó. Los humanos no solo habían estado ocultando sus avances, habían estado siendo pioneros en campos de la ciencia completamente nuevos, y lo habían hecho todo bajo las narices de la civilización más avanzada de la galaxia,
Pero ¿por qué Six Laor se encontró? Preguntando por qué esconden sus verdaderas capacidades, por qué se permiten parecer débiles. La expresión de Elina se suavizó un poco, porque esperábamos que no llegara a esto, lo estudiamos en las estrellas durante milenios. Comandante, sabíamos que no estábamos solos y sabíamos que cuando se produjo el primer contacto, puede que no sea pacífico, así que nos preparamos todo el tiempo esperando estar equivocados. Las implicaciones golpearon a Six como un golpe físico. Los Galvin habían pasado siglos conquistando especies menores confiados en su superioridad, pero aquí había una raza que había anticipado su llegada, que había preparado no solo armas, sino ramas enteras de la ciencia en secreto, mientras los informes de las derrotas de los Galvin llegaban de todo el mundo. Six Lord se dio cuenta de que esto era más que un error de cálculo militar, era un cambio fundamental en el equilibrio de poder en la galaxia. Tu guerra, Elena, continuó su voz. Ahora Stern ha despertado algo. La humanidad siempre ha estado en su mejor momento cuando se enfrenta a la adversidad. Viniste aquí esperando encontrar una presa fácil, pero en cambio has desatado todo nuestro potencial. En ese momento, las alarmas sonaron en toda la nave nodriza Galvan. Las fuerzas humanas habían atravesado sus defensas y estaban abordando más, pero estos no eran solo soldados, eran científicos, ingenieros y civiles, todos equipados con tecnología que los hacía iguales a cualquier guerrero Galvan. Six observó en incredulidad mientras humanos en exoesqueletos motorizados destrozaban mamparos mientras otros interactuaban directamente con los sistemas Galvan hackeándolos. Con facilidad era un caos, pero había un método para ello. Los humanos no estaban solo peleando, estaban aprendiendo, adaptándose, mejorando sus tácticas con cada momento que pasaba, mientras la marea de la batalla cambiaba decisivamente a favor de la humanidad. Six se dio cuenta de que esto era más que una derrota, era el final de una era. El Imperio Galvan, que había permanecido sin oposición durante milenios, se enfrentaba no solo a un oponente digno, sino a un uno superior. La voz de Elina atravesó el caos. Una última vez se acabó. Comandante, pero esto no tiene por qué terminar en aniquilación. Estamos preparados para ofrecer términos. Six, comandante supremo del poderoso Imperio Galvan, se encontró en una posición que nunca imaginó, considerando rendirse a una especie que descartó como primitiva hace solo unos días, cuando las fuerzas humanas aseguraron la nave nodriza y los últimos focos de resistencia Galvan en la Tierra fueron eliminados. Un nuevo capítulo en la historia galáctica estaba siendo escrito. La humanidad, oculta y subestimada, estaba lista para tomarlo. Su lugar entre las estrellas y el universo nunca volvería a ser el mismo. Las mareas de la guerra cambiaron las secuelas de la victoria de la humanidad sobre la invasión. Galvan, la fuerza no fue un momento de descanso, sino una actividad febril mientras el polvo se asentaba en los campos de batalla de toda la Tierra. Los líderes de la humanidad se reunieron para discutir sus próximos movimientos. La sala de conferencias del recién establecido Consejo de Defensa de la Tierra Unida zumbó de tensión y emoción. La doctora Elina Rodríguez, ahora aclamada como la arquitecta de la victoria de la Tierra, se paró a la cabeza de la mesa. «Hemos ganado la batalla», comenzó su voz grave, «pero la guerra está lejos del Imperio. Galvan se extiende por miles de mundos. No tomarán esta derrota a la ligera». El general John Wei, comandante de las fuerzas de la Alianza Asiática, asintió con la cabeza. «Debemos atacar mientras el hierro está caliente. Los Galvan están tambaleando sus flotas en desorden. Esta es nuestra oportunidad de llevar la lucha a ellos». La sala estalló en un debate. Algunos argumentaron que era necesario tener precaución para fortificar la Tierra contra el futuro ataques. Otros, envalentonados por su reciente victoria, presionaron para una contraofensiva inmediata. Fue el presidente Amara Okoro de la Unión Africana quien finalmente puso orden en el caos. «Tenemos una oportunidad aquí», dijo su voz cortando la guarida. «No solo para defendernos, sino para remodelar la galaxia. La pregunta es, ¿qué tipo de galaxia queremos moldear?». La sala se quedó en silencio cuando el peso de sus palabras se hundió en la humanidad. Se encontraba en una encrucijada. Podrían convertirse en conquistadores como los Galvan antes que ellos, o podrían forjar un nuevo camino.
se decidió. La humanidad se aventuraría en las estrellas no como conquistadores, sino como liberadores. La inteligencia reunida de las bases de datos de Galvan capturadas reveló una galaxia en busca del cambio. Cientos de especies trabajaron bajo la opresión de Galvan. Su mundo despojado de recursos, su gente tratada como poco más que mano de obra esclava. En pocas semanas, las primeras flotas de liberación humana estaban listas para despegar. Pero estas no eran expediciones militares ordinarias. Junto a los buques de guerra y los cazas, eran naves que transportaban científicos diplomáticos y trabajadores humanitarios. La humanidad había aprendido de su propia historia. Ellos sabían que la paz duradera no podía construirse solo con el poderío militar, ya que las naves humanas emergían más rápido que los viajes de la luz en un sistema tras otro se encontraron con una mezcla de miedo, esperanza e incredulidad. Muchos mundos, al oír que Galvan había derrotado a la Tierra, ya se habían levantado contra sus opresores. Otros todavía estaban firmemente bajo el control de Galvan en el mundo forestal de Silos. Las fuerzas humanas lucharon junto con la resistencia insectoide. Los combatientes usaron su tecnología adaptativa para contrarrestar las ventajas de Galvan en las densas junglas tóxicas en los campos de asteroides del grupo turístico. Los piratas informáticos humanos trabajaron con formas de vida basadas en silicio para interrumpir las operaciones mineras de Galvan y liberaron a innumerables esclavos. Pero no fueron solo las victorias militares las que marcaron el avance de la humanidad en Próxima Centu, el exoplaneta más cercano a la Tierra. El vecino Dr. Rodríguez dirigió un equipo de biólogos de la Mazorca e ingenieros ambientales. En un atrevido experimento utilizando versiones modificadas de los motores de terraformación que habían defendido a la Tierra, comenzaron a transformar el mundo estéril en un oasis habitable. Este es el verdadero poder de la humanidad, Elena explicó a una reunión de diplomáticos alienígenas mientras observaban la atmósfera del planeta brillar con nueva vida. No nuestras armas ni nuestras naves, pero nuestra habilidad de crear para transformar para dar vida a lo inerte. El mensaje se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. La humanidad no era solo otro conquistador, eran innovadores, solucionadores de problemas, aliados del mundo oprimido después de que el mundo se deshiciera de los grilletes del gobierno de Galvan, prometiendo lealtad a la creciente Federación Humana. Pero el Imperio Galvan estaba lejos de ser derrotado cuando las noticias de sus reveses llegaron al trono imperial mundo de Galvan Prime. El emperador, mismo Xerxes el Eterno, emergió de su largo sueño milenario. Su rabia sacudió los cimientos del palacio. «Estos humanos», gruñó su voz, resonando con energía psíquica que hizo que su asistente se encogiera, «se atreven a deshacer el trabajo de los ONS, aprenderán el verdadero poder de los Galvin, el arma secreta de la humanidad». El vacío del espacio estalló en una deslumbrante exhibición de poder destructivo cuando la armada Galvin chocó con las flotas combinadas de la Federación Humana. Emperador Scizor Axis Flagship, una construcción colosal de metal rebuscado y el campo de energía pulsante, empequeñecía incluso a las naves humanas más grandes. Sus armas atacaban, cada explosión lo suficientemente poderosa como para destrozar una pequeña luna a bordo del HCSS. Unity Lador. Elena Rodríguez agarró su silla de mando, su rostro iluminado por las pantallas holográficas que la rodeaban. La nave se estremeció cuando otro bombardeo de Galvan probó el estado de sus escudos. «Informe», ella gritó. Su voz era firme a pesar del caos. El comandante Zorak Koff, un imponente sectoide de los Silos, chilló una respuesta. «Los escudos se mantienen al 62%, doctor. Pero no podemos soportar mucho más de este castigo». Elena asintió con gravedad. La unidad, a pesar de toda esa tecnología avanzada, no fue diseñada principalmente como una nave de guerra. Su verdadero propósito era mucho más ambicioso y mucho más peligroso. «¿Cualquier palabra del equipo de infiltración?», preguntó. Sus ojos se fijaron en un punto particular en la pantalla táctica. La nave insignia del emperador. «Han violado las defensas externas», informó el teniente Dax. «Una forma de vida basada en silicio del grupo Tauro. Su
forma cristalina brilló mientras interactuaba directamente con los sistemas de la nave. Pero la resistencia es pesado. Puede que no lleguen al núcleo a tiempo. Lena respiró profundamente. Era hora de su gama final. Iniciar el protocolo Omega. Ordenó y abrió un canal con el emperador. La pantalla principal cobró vida y reveló el imponente rostro del emperador Corax. Sus múltiples ojos brillaron. Con inteligencia malévola y el peso psíquico de su presencia, era palpable incluso a través de la transmisión. Ah, el arquitecto de la humillación de mi imperio. La voz de Sora retumbó con una mezcla de rabia y respeto a regañadientes en su tono. ¿Has llamado para pedir misericordia? La humana Elinda lo miró a los ojos. Sin pestañear, ningún emperador. He llamado para ofrecerte una última oportunidad para terminar esto. Pacíficamente, la risa del emperador sacudió el tejido mismo del espacio-tiempo. Paz, ¿te atreves a hablar de paz mientras tus flotas arden y tus mundos tiemblan ante mí? Soy Forks el Eterno. He gobernado esta galaxia durante 1000 millones de años. ¿Qué podrías ofrecerme comprensión? Helena respondió simplemente. Antes de que el emperador pudiera responder, las alarmas sonaron en toda su nave insignia, en una pantalla secundaria. Alina observó cómo el equipo de infiltración humana liderado por el Benorense, veterano canoso General John Wei, se abría paso hasta el corazón de la enorme nave. ¿Cuál es el significado de esto? Kisora rugió. ¿Crees que un puñado de tus guerreros primitivos pueden derrotarme en mi propio santuario? Elina se permitió una pequeña sonrisa. No están allí para derrotarte. Emperador, están allí para iluminarte. En ese momento, el general Young y Su alcanzaron su objetivo. Una estructura cristalina pulsante en el núcleo de la nave insignia. Mientras los defensores Galvin se acercaban, Yang activó el dispositivo que habían traído con ellos. Una ola de energía como nunca antes se había visto inundó la nave. En la pantalla de The View, Alina se quedó atónita mientras la confusión reemplazaba a la rabia en los ojos del emperador. ¿Qué me está pasando?, tartamudeó. Su presencia psíquica fluctuando salvajemente. Lo llamamos el motor de la empatía. Helena explicó con voz suave pero firme. La mayor fortaleza de la humanidad siempre ha sido nuestra capacidad de comprender y conectarnos con los demás. Este dispositivo te permite sentir lo que sentimos, ver cómo vemos. Entender el efecto fue inmediato y profundo a medida que la influencia de los motores de empatía se extendió por toda la flota Galvin. La batalla se detuvo de repente. Las naves quedaron suspendidas inmóviles en el espacio, mientras su tripulación crew luchaba con una avalancha de nuevas sensaciones y perspectivas. El emperador Corax se agarró la cabeza abrumado por el torrente de emociones y recuerdos que vio a través de ojos humanos. La alegría del descubrimiento, el dolor de la pérdida, la fuerza encontrada en la unidad, sintió el miedo y la determinación de la especie que su imperio había oprimido y por primera vez en eones, sintió algo que había olvidado hace mucho tiempo, la empatía. Esto es imposible, susurró el emperador, su voz ahora despojada de su antigua arrogancia. ¿Cómo puedes soportarlo? La intensidad, la complejidad, la expresión de Elina era de compasión. No siempre es fácil, admitió, pero es lo que nos hace humanos. Es lo que nos impulsa a explorar, a innovar, a formar conexiones a través del golfo del espacio y las especies. Y ahora es lo que traerá paz a nuestra galaxia, a medida que el efecto de los motores de empatía se extendía. A través de las estrellas, la mayor revolución en la historia galáctica se desarrolló no con armas, sino con comprensión. Galvin. Opresores depusieron sus armas abrumados por el peso del sufrimiento de sus víctimas. Los conflictos de larga data entre especies se disolvieron cuando los antiguos enemigos realmente se vieron por primera vez en los días que siguieron. La galaxia experimentó una transformación diferente a cualquier otra antes de la Federación Humana con la Tierra en su corazón. Se convirtió en un faro de esperanza y cooperación. Las especies que habían luchado durante milenios ahora trabajaban juntas, combinando sus fortalezas y perspectivas únicas para resolver problemas que alguna vez habían parecido insuperables.
Y en el centro de todo esto, la humanidad no estaba como conquistadores o señores supremos, sino como facilitadores, mediadores y amigos de toda la vida sensible. Se habían enfrentado a la mayor amenaza en la historia galáctica y habían emergido victoriosos no a través de una potencia de fuego superior, sino a través de los mismos rasgos que los Galvin alguna vez habían descartado como debilidades. Elena estaba de pie en la plataforma de observación de la unidad observando las flotas combinadas de 100 mundos, trabajando juntos para reconstruir. Reflexionó sobre el viaje que los había traído aquí. De un solo planeta azul descartado como insignificante, la humanidad se había levantado para remodelar el tejido mismo de la sociedad galáctica. Dr. Rodríguez, la voz de la comandante Kath, la interrumpió. Ray. Estamos recibiendo una transmisión. Misión es. Del emperador Corax, Elena sintió una mezcla de curiosidad y aprensión llenándola. Páselo, dijo. El rostro del emperador apareció en la pantalla, pero había cambiado. La arrogancia se había ido reemplazada por una mirada de profundo cansancio y, sorprendentemente, espero, doctor, comenzó su voz humilde. Nosotros, la gente Galvin, le debemos una deuda que nunca podremos pagar por eones. Nos creíamos el pináculo de la evolución. Pero nos ha mostrado un camino mejor. Si nos acepta, nos uniríamos a su federación no como gobernantes, sino como iguales. Tenemos mucho que expiar y mucho que aprender. Elena sonrió sintiendo el peso de la historia. En este momento seríamos honrados, emperador, respondió. Bienvenidos a una nueva era de cooperación galáctica. Cuando terminó la transmisión, Elena volvió su mirada hacia las estrellas. La galaxia brillaba con posibilidad. La vasta frontera del descubrimiento y la amistad esperaba ser explorada y la humanidad, una vez descartada como primitiva y débil, lideraría el camino. La era de la ascensión humana había comenzado verdaderamente, y con ella un nuevo capítulo en la historia cósmica de la vida. En sí misma, un nuevo orden galáctico había pasado una década desde la fatídica batalla que reformó la galaxia, la Gran Cámara de la Concordia Galáctica. Una vez sede del emperador Galván, ahora bullía de actividad mientras representantes de miles de mundos se reunían para la cumbre de Senal Ladora. Ela Rodríguez, ahora sirviendo como embajadora de la Tierra en la Concordia, estaba de pie en el podio. Su cabello plateado brillaba bajo la suave luz de un grupo de hijos alienígenas. La cámara quedó en silencio mientras ella comenzó a hablar. Amigos aliados, compañeros enviados, comenzó su voz cargando el peso de los cambios históricos que había ayudado a generar hace 10 años. Estábamos al borde de la aniquilación. Hoy estamos unidos no solo en paz, sino en una visión compartida para nuestro futuro. Los delegados reunidos murmuraron de acuerdo. La transformación de la galaxia no había sido nada menos que mundos milagrosos una vez despojados por las operaciones mineras de Galvan. Ahora florecieron, sus ecosistemas restaurados por esfuerzos científicos conjuntos, rutas comerciales que una vez habían llevado esclavos y botín ahora facilitado el intercambio cultural y la prosperidad mutua. Hemos logrado mucho, Elena. Continuó, pero nuestro viaje está lejos de terminar. Nuevos desafíos nos esperan no como especie individual, sino como una comunidad galáctica. Hizo un gesto y una pantalla holográfica cobró vida sobre la cámara. Mostraba una galaxia espiral, pero no la suya propia. Sensores de largo alcance han detectado señales de vida inteligente en la galaxia de Andrómeda. Anunció que estamos en el umbral del contacto intergaláctico. La cámara estalló en una charla emocionada. La perspectiva de encontrar formas de vida completamente nuevas con tecnologías y culturas potencialmente radicalmente diferentes era a la vez emocionante y abrumadora. Pero antes de extender la mano, Elena dijo levantando la mano: para el silencio debemos preguntarnos si estamos listos. Realmente hemos aprendido las lecciones de nuestro propio pasado problemático. Desde su asiento en la cámara, el ex emperador Kais Orks, ahora sirviendo como asesor principal de El Concord, asintió solemnemente. El Galvin, bajo su guía, había pasado la última década trabajando incansablemente para enmendar sus siglos de opresión. Su tecnología avanzada, una vez utilizada para la conquista, ahora servía a la causa de la restauración galáctica. El embajador Rodríguez tiene razón. Corak dijo que su voz transmitía la humildad que había aprendido del motor de la empatía.
Debemos abordar esta nueva frontera no con la arrogancia de los conquistadores, sino con la sabiduría de quienes han superado su propia oscuridad. La discusión que siguió fue que las especies vivaces y productivas que alguna vez habían sido enemigas acérrimas, ahora colaboraban en planes para los protocolos de contacto pacíficos. Los seres de silicio del grupo Tauro propusieron matrices de comunicación avanzadas para unir las vastas distancias intergalácticas. Los bioingenieros de Isos sugirieron una corte diplomática adaptable capaz de interactuar con biologías verdaderamente alienígenas. A medida que avanzaba la cumbre, quedó claro que el papel de la humanidad en esta nueva era sería crucial. Su adaptabilidad, creatividad y capacidad de empatía ya habían transformado una galaxia. Ahora, ayudarían a guiar a una civilización galáctica unida hacia una incierta un futuro emocionante. Pero no fue solo en el gran escenario de la política galáctica donde se sintió el impacto de la ascensión humana en innumerables mundos. La influencia de la cultura, el arte y la filosofía de la Tierra habían provocado un renacimiento de la creatividad y la innovación en el mundo desértico de Eric Septi. La literatura humana había inspirado una revolución en las artes locales. Los dramas shakespearianos se reinterpretaron a través de la lente del complejo sistema de casos del planeta, lo que dio nueva vida a las tradiciones antiguas en las colonias gigantes gaseosas de la Confederación Oyan. La música humana se había fusionado con las armonías resonantes de las entidades nativas de gas, creando sinfonías inquietantemente hermosas que desafiaban las nociones tradicionales de sonido incluso en Galvin Prime, el mundo natal de los antiguos opresores. Las ideas humanas habían echado raíces. Las universidades ahora impartían cursos sobre la historia de la Tierra que trazaban paralelos entre el pasado problemático de la humanidad y el propio viaje de Galvin hacia la redención mientras la cumbre se acercaba a su fin. Alina se encontró en la plataforma de observación de la estación Concord mirando la vista de Starfy. Se le unió Sora Cloth, su antigua compañera de la batalla que había cambiado todo. ¿Alguna vez imaginaste que resultaría así? Sara preguntó con sus ojos compuestos reflejando la luz de las estrellas. Elina sonrió sacudiendo la cabeza. Nunca en mis sueños más locos. Admitió cuando miramos por primera vez a las estrellas. Nos preguntamos si estábamos solos. Entonces temimos que pudiéramos ser conquistados. Pero esto está más allá de todo lo que podríamos haber esperado. Las mandíbulas de Sara hicieron clic. Diversión. Los humanos tienen un don para subestimarse a sí mismos. Dijo que el resto de nosotros vimos su potencial mucho antes que ustedes. Su conversación fue interrumpida por un mensaje urgente. Un diplomático subalterno, un joven Galvin apenas salido de su etapa larval, se precipitó a la cubierta. El embajador Rodríguez, comandante. Cabo, exclamó su exoesqueleto enrojecido de emoción. Acabamos de recibir una transmisión de la sonda Andrómeda. Hizo contacto. Elina y Sura intercambiaron una mirada de asombro y determinación. La próxima gran aventura estaba a punto de comenzar mientras se apresuraban al centro de comunicaciones. La mente de Elena corría con posibilidades. ¿Qué nuevas maravillas les esperaban en Andrómeda? ¿Qué desafíos? ¿Qué oportunidades de crecimiento y comprensión? Una cosa era segura. Cualquiera que fuera el futuro que les deparara, la humanidad y sus aliados lo enfrentarían juntos. El legado de la Tierra, sus triunfos y tragedias, su arte y ciencia, su capacidad tanto para el gran bien como para el terrible mal, servirían como una luz guía. Mientras se aventuraban en lo desconocido, la era de la ascensión había dado paso a algo aún mayor, la era de la unidad. Y cuando los primeros mensajes de Andrómeda comenzaron a filtrarse, Alina se dio cuenta de que el verdadero significado de ser humano, de ser sensible, no se trataba de conquistar o dominar, sino de conectarse, aprender y crecer juntos. Mientras se preparaba para dirigirse a la Concordia con noticias de este contacto histórico, Alina sintió una profunda sensación de esperanza. La galaxia. No. El universo era vasto y estaba lleno de maravillas. Y la humanidad, que una vez fue una pequeña chispa, de conciencia en un pequeño mundo azul,
ahora estaba lista para abrazarlo todo. Del brazo de innumerables aliados alienígenas. La aventura parecía que apenas estaba comenzando.